Bueno, pues buenos días, colchoneros. Aquí estamos después de unos días en los que he pasado por la ciudad de Londres, incluso he pasado por Tottenham, momento en el cual podría, si el club me lo hubiera pedido, haberme traído al Cuti Romero, que parece ser que finalmente no vendrá al Atleti o que de alguna manera el Atlético de Madrid ha hecho ver que ya no le interesa, ¿no? Hay que ver un poco cómo está organizado el mercado de fichajes de Atleti, ¿no? El año pasado ya lo decíamos y este año va a haber que repetir un poquito la explicación de cómo está fichando Atleti para que la gente pues tampoco se haga demasiadas ilusiones. Bueno, como os comentaba, he estado en Londres. Uno de las visitas obligadas en Londres es pasarse por el British Museum, ¿eh? En el British Museum, si tú entras, pues ves que hay una sala dedicada a Egipto, otra sala dedicada a China, otra a Japón. No te vas dando cuenta, a la India, te vas dando cuenta que todos los objetos que tienen ahí los han trincado del país en el que han estado y los han llevado al British Museum. Ahí British no hay absolutamente nada, ¿no? Probablemente sea una de las mayores colecciones de objetos robados que haya en el mundo. Y puestos ahí en vitrinas para que la gente vaya a verlo, ¿eh? Y presumen de esos objetos que ninguno, insisto, es británico. Claro, la primera está en la segunda colección más grande de objetos robados que hay en el mundo. La primera son las vitrinas de trofeos de Santiago Bernabéu. Con otros que han llenado también unas urnas de objetos robados y se las muestran a la gente como si fueran suyos, ¿no? Como si los hubieran conseguido de una manera limpia. Me recuerdo mucho a eso, una visita, la verdad es que merece mucho la pena porque incluso yo veía chinos mirando los objetos chinos que habían robado en China cuando habían estado en China, que dice, colega, que yo no voy al Bernabéu a ver los objetos robados que tienen ahí, no vengas tú aquí, hombre, no fomentes esto, por favor. Pero bueno, por lo demás se come bien y ha hecho un calor horroroso. Y desde allí he seguido un poco la actualidad del Atlético de Madrid, ¿no? Una actualidad que te deja a cuadros. Te deja a cuadros porque ves que no hay un plan claro. Lo que al principio era voy a fichar a este, luego es ya no, y ahora en algunos casos es ya sí. Thiago Almada, ¿qué pasa con Thiago Almada? Sale otra vez a la palestra. Thiago Almada, yo puedo hacer un mes y pico que os dije que estaba en las listas de Atlético de Madrid. Desaparece de las listas porque se piensa, entre otros, en traer a Lookman, un jugador que se hizo célebre por endiñarle, no sé si son 3 o 4 goles en la final de la Europa League al Bayer Leverkusen, absolutamente imbatible de Xabi Alonso, pues le metió, yo creo que recordar, fue entre 4-0 la final, pero no sé si metió 3 o los 4 este hombre. Y bueno, y fue la gran estrella del partido y parecía que iban a pagar mucho dinero por él, que iba a salir, terminó por no salir porque la Atalanta se cerró en banda y parece ser que ahora ya puede ser que negocie y puede ser una oportunidad de mercado y puede ser, pero luego aparece Thiago Almada. Thiago Almada es un jugador que si lo ponemos en una balanza, es peor que Lookman, pero es un jugador que es rápido, es un jugador que tiene chispa, que se entiende muy bien con Julián Álvarez, que ha coincidido con él en la selección y que pues podría ser un poquito más barato. Podríamos pasar de 40 millones a 30 y poder sacar adelante una operación de un jugador que pueda venir tal vez como sustituto o por perfil como sustituto de Correa, ¿no? Y te quedas un poco como diciendo, maravilloso, maravilloso. Porque yo no digo que este chaval no pueda jugar bien y hacerlo bien, ¿eh? No es mal jugador, se entiende muy bien con los argentinos, que también viene el tema de, joder, otro argentino, claro, coño. Si es que lo he dicho 1000 veces, para que este entrenador pueda convencer a alguien y podamos anticiparnos a alguien y pueda tener la certeza y la confianza de querer venir al Atlético de Madrid, nos es más fácil que sean argentinos porque los conoce y son más cercanos al entrenador y les puede convencer mejor que si es noruego. Porque si es chino, pues va a estar más difícil porque se te va a meter por medio, por ejemplo, el Arsenal. Tanto la gente, Gyökeres, pues bueno, habíamos comentado muchas veces el tema Gyökeres con escepticismo porque por delante teníamos dos equipos con los que es imposible competir. Con uno sí, porque uno es el Manchester United y no había entrado en Champions y contra ese hecho podemos competir a día de hoy.
pero el Arsenal, que está en Champions y que tiene más pasta que nosotros, es un rival contra el que no podemos competir. Y además tienen, por lo que se ve, tienen un límite salarial infinito más uno, porque siguen fichando gente como si no hubiera un mañana y de momento prácticamente no se han librado de nadie y siguen fichando, Y bueno, y sigue habiendo nombres en su... Ahora Mosquera, el central del Valencia, ¿no? Pero bueno, pero también han fichado una serie de jugadores. El último de ellos parece ser que va a ser Gyökeres, 65 más 10 en variables, parece ser que es el acuerdo, que no son jugadores baratos, ¿no? Zubimendi es un jugador barato, pues tampoco les ha salido barato Zubimendi. Pero bueno, pues parece ser que tienen un límite ilimitado, nunca mejor dicho, salarial, y entonces nosotros que tenemos que estar midiendo cada fichaje que hacemos, a ver si hemos vendido a alguien, a ver si nos cabe, a ver si nos entra, a ver si podemos. Y aquí hay equipos que fichan como les a los cojones, que lo mismo cuadran las cuentas, yo no las conozco, pero me parece una barbaridad. Porque, por ejemplo, nosotros, que hay por ahí gente bueno, en canales, en medios de comunicación, en radios, haciendo las sumas y las restas sin tener ni puta idea de nada, diciendo, si el Atlético de Madrid ha fichado ya por 90, ya ha soltado por 45, esto era antes del pico que ha pagado ahora el Oporto por Samu. Pues bueno, solo ha invertido 45. Yo creo que si ha tenido ingresos por diferentes conceptos, pues podría... Que no, hombre, que no. Que no os hagáis pajas, que no es el dinero que entra y el que sale, que es el margen salarial y que en el margen salarial entra otra serie de cosas. Es decir, por ejemplo, se va Correa, jugador amortizado, maravilloso, el salario queda fuera, no hay amortización, todo queda fuera. Vale, pues tenemos un salario más dentro del límite. ¿Qué pasa cuando entra un jugador, por ejemplo, Baena, que andará por los 45 o 50 millones? Que si ha firmado por 7 temporadas tienes que dividir eso entre 7 y tenemos 7 millones cada año de amortización dentro del límite salarial, más lo que cobre, que cobra 2 o 3, pues tenemos 10 millones al año, no lo que ha costado, porque lo que ha costado es como un bien de inversión, se contabiliza así y se amortiza entre los años de contrato. ¿Que ha firmado 7 años? Entre 7, que ahora mismo me lo estoy inventando todo, ni las cifras las tengo absolutamente claras porque cuando uno no lo acaba de leer, pues ya no queda clara la cifra ni los años de contrato, pero por poner un ejemplo, si esto fuera así, pues habría que dividir entre 7, te saldría eso, insisto, 7 por 7, 49, pues bueno, pues unos 7 millones al año en amortización, más 3 pongamos de contrato, 10 al año. 10 millones es lo que ocupa. ¿Vale? ¿Cuánto ha desocupado Correa? Pues este ocupa 10. Y este es el cálculo que hay que realizar, ¿vale? No puedes decir, no, si hemos fichado a Baena por 50, pues 50 menos Correa que ya no está, no, que no puedes sumar 50, que tienes que sumar el porcentaje o la parcialidad a amortizar, ¿no? No los 50, pero bueno, la gente seguirá diciendo, no, el Atleti, sí, pero es que una cosa es la caja, una cosa es el dinero que tú tengas y lo que pagues y otra cosa es cómo se contabilizan como se contabilizan los gastos, que en este caso es así. Y de hecho, tampoco para fichar tienes que tener la caja, porque puedes decir, oiga, te pago ahora 20 millones y luego unos plazos. Luego está la forma de pago, que siempre la negocia el Atlético de Madrid todo lo que puede, porque no puede soltar los millones de 50 en 50. Por ahí se ve que sí, pero el Atlético de Madrid no. Yo siempre pregunto, y lo decíamos el año pasado, ¿cuál es el plan del Atlético de Madrid para los fichajes? Yo entiendo que en un club normal tiene que haber por ahí unos scouters que anden buscando jugadores, buscando promesas, viendo según qué jugadores en según qué puestos podrían valer para el equipo, pero ya no solamente porque sean jóvenes, ya no solamente porque tengan un buen físico, ya no solamente porque tengan grandes capacidades técnicas, también por su entorno, por si son gente sana, por si son gente que crea problemas en el vestuario, etcétera, etcétera. Hay que saber un poco todo de quién se rodea, si sale por la noche, si no sale por la noche, si la puede liar, si no la puede liar. También cuenta todo y hay que tener un informe bien hecho de todo esto, ¿no? Y de las cosas que hace y de las que deja de hacer, si se alimenta bien, si no se alimenta bien, si cuando ya no está entre la disciplina del club se dedica a irse a los burgers y a comer lo que le da la gana o si mantiene una disciplina también alimentaria, ¿no? Que eso, por ejemplo, el caso Hazard, cuando tú, no, va a ganar unos kilos, pero en pretemporada ya, pero si tú tienes mal alimentado el músculo, el
músculo en el momento en el que se rompa va a ser más difícil que recupere, en el momento en el que recupere va a ser más fácil que rompa. Tú tienes que estar alimentado correctamente y tienes que seguir una especie de dieta, que no es que no puedas comer, pero sí que tienes que tener unas restricciones y tienes que seguir unas pautas para que lo que hagas sea no comer, sino alimentarte, sino que tus músculos se fortalezcan y no se rompan, ¿no? Y eso, pues hay jugadores muy sospechosos en este sentido, por lo mucho que se rompen, por la facilidad que tienen de ganar peso, porque luego no pasa nada, porque en cuanto hace una pretemporada lo pierden, pero luego resulta que el músculo no aguanta. Y eso quiere decir que no has estado alimentando correctamente al músculo, ¿no? Bueno, esto se pueden hablar horas de esto. Entonces tú tienes que tener este scouting hecho, tienes que tener un listado de jugadores, que si porteros, que si defensas, que si centrocampistas, y luego tiene que llegar el entrenador y decir, mira, a ver, mira, necesito un 5, necesito toda la banda izquierda, necesito un central mínimo. Si podéis traer un delantero ya sería la hostia. Y un tío que haga de enlace entre el centro del campo y la delantera y que tenga buen pase para variar, tampoco vendría mal. Y tiene que llegar el entrenador o el cuerpo técnico en conjunto y decir, este es mi listado de deseos. Y ahí, con la lista que tengan los scouters, con la lista de deseos del entrenador y con el dinero de que disponga el club, ir a por los jugadores que sea, hacer un esquema, es decir, podemos ir a por este, a por este, a por este y hacerlo. Porque si tú has hecho eso bien, tú puedes decir, Baena tanto, Baena, ya está aquí Baena, pues venga. No habría cabido regatear tanto, pero ya está aquí Baena, venga. Cardoso, pues Cardoso parece que también va a venir, parece que ya está prácticamente hecho, que estaban esperando a que pasara la opción de recompra que tenía el de tanteo que tenía el Tottenham. Parece ser que esto ya pasó. Bueno, pues venga, pues que ya esta semana lo normal es que se oficialice Cardoso. Luego tenemos a Ruggeri, o Ruggeri, como le quieren llamar a algunos, pero bueno, yo no veo la I por ningún lado. Aquí ya la idea, la cosa cambia, aquí es donde ya a mí se me ponen los pelos como escarpia, los tres, porque aquí para la banda izquierda han sonado de todo, desde Thiago, pasando por Robertson, siguiendo por Digne, y al final hace un buen campeonato este chaval Ruggeri en la sub-21, en el europeo sub-21, y se dice, venga, pues joder, si lo ha hecho genial, y a mí ese no me parece el camino, que luego te puede salir bien, pero es el camino más recto a que te salga mal. Que puede salir bien, insisto, porque lo ha hecho bien, parece que es un chaval que puede tener progresión, también dicen que también se puede meter en líos. Había un informe de este chaval, bueno, me juego los 3 testículos a que no había ningún informe de este chaval, a que se le ha fichado porque el viento nos ha dado en la espalda y hemos girado así la cabeza y hemos dicho, anda, Ruggeri, pues venga, para adentro. ¿Qué precio tiene? Económico, muy bien, pues para adentro, ¿no? Con el otro se puso en redes sociales a ver si colaba, no coló porque la gente dijo que ni una polla como una olla. Con los otros también se hizo un poco un poquito esa prospección a ver qué opinaba la gente. Los otros pues se consideraban jugadores demasiado mayores como para ilusionar a la afición, digo, para montar un equipo como el que se necesita ahora, porque insisto, y voy a hacer un paréntesis para explicar tanto lo de los campeonatos de 2 semanas como lo del equipo que se necesita ahora, ¿no? Ahora mismo, cada vez los jugadores que entran son más jóvenes. Yo he escuchado en diversos medios que, joder, que es que ahora mismo juega el Chelsea con 9 tíos menores de 24 años y que el Paris Saint-Germain juega con 8 en el equipo titular. Y que, claro, que eso ahora mismo es un valor. Hemos visto que el equipo que ha estado mejor físicamente y ha podido presionar y ha podido robar y ha podido salir con velocidad una vez que ha robado, es el que se ha ido llevando los partidos y además con solvencia. Hemos visto importantes goleadas entre equipos que en teoría tendrían que estar bastante más igualados, ¿no? Hemos visto una buena goleada, hemos visto una goleada, no, pero con solvencia eliminar el Paris Saint-Germain al Bayern, con solvencia ganarnos a nosotros el Paris Saint-Germain, con solvencia otro 4-0, que el 4-0 cuando se lo meten al Atlético de Madrid es una ruina y cuando se lo meten al Real Madrid refuerza y sirve de aprendizaje, ¿vale? Y además se llevan mucho dinero, que están todavía contando los billetes de una competición que también nace para crecer las diferencias entre los grandes y los pequeños, entre los ricos y los no tan ricos o pobres, porque ya entra por la puerta el Real Madrid cobrando 17 millones más que el Atlético de Madrid, en la mismísima puerta de entrar a la competición. Y luego, según vas pasando rondas, no sé qué, claro, otros tienen otro calendario, nosotros tenemos otro grupo. En fin, al final encima tienen más fácil llegar más adelante
y ganar más dinero, porque en cuanto el Real Madrid se ha encontrado con un equipo medio serio y que está un poco más en forma que ellos, les ha metido 4 y a casa. Y si hubiera sido el Chelsea, lo mismo. Se ha visto que había ciertos equipos que habían llegado y casualmente uno es el campeón de Champions y otro es el campeón de la Europa League. O sea, equipos que han llegado físicamente a tope al final de la temporada. Se vio ayer que físicamente estaba de un punto más. También ha tenido un calendario de coña el Chelsea, ha venido por un lado el cuadro absolutamente más fácil que el otro y el Paris Saint-Germain ha tenido que jugar contra el Bayern de Múnich y contra el Real Madrid antes de enfrentarse al Chelsea, con lo cual no estoy justificando nada, solo digo que veáis un poco cómo viene el fútbol ahora con chavales muy jóvenes, con chavales con mucha energía, chavales que no paran de correr y muchos de ellos vas viendo cómo cuando ya tienen un buen contrato y ya tal, de repente empiezan a no correr, fíjate. O fijaros, amigos, por ejemplo, las estrellitas del Real Madrid, cómo les cuesta ya correr a tipos como Vinicius o como Rodrigo o como Bellingham, que dices, amigos, que no tenéis 30 años, colegas, que todavía tenéis una edad, también le cuesta ya defender a Mbappé, que es una de las cosas que se quejaba Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique tiene una serie de gente de 19, 20, 21 años que corren todos como leones para él, porque él es el que les ha puesto en el primer equipo, porque él es el que les ha saltado a la fama, probablemente a la internacionalidad, y es un poco lo que ha pasado en el Barcelona. El Barcelona ha metido una serie de chavales jóvenes que van como motos, pero ya hay algunos que ya tienen sus contratos, que han estado en la selección, que ya no sé, que ya empiezan a rendir menos, que ya empiezan a ver cómo los jóvenes les pasa. Y cada vez son más jóvenes los que van a los primeros equipos, impulsados por los entrenadores, que son los que, oye, yo te he traído aquí, tú correrás lo que yo diga que corras, ¿no? Ese es un problema que otros entrenadores tienen cuando se traen un tío de 28, 29 años y dice, ven aquí, venga a correr. Y el tío le mira como diciendo, perdona, ¿qué me estás contando? Si acabo de firmar 7 años a 10 millones del año, me vas a poner a correr. Que es el problema que tuvo Saúl también en su momento, que le firmaron un contratazo y dijo, ahora va a correr Mahoma. Yo ahora aquí tengo esto firmado, soy categoría de estrella. A mí no me puedo hacer a currar porque yo cobro nivel estrella, no me jodas. Pues eso le ha pasado a muchos jugadores. Y por eso cada vez los equipos que tienen jugadores más jóvenes, más que todavía están en deuda o agradecidos con el entrenador que les ha llevado a ese equipo y que les ha vendido la historia de cómo tienen que jugar para ser los mejores y que le han hecho caso, esos jugadores son los que, y esos equipos son los que están triunfando ahora mismo, de gente muy joven. Y gente que todavía es muy joven, que ya ha pasado ese primer trance y que ya empieza a tocarse los huevos. Que hay alguno que dice, joder, la fiesta que ha montado en Lamine Yamal, a ver si no va a tener tanta cabeza como esperábamos. Bueno, a ver cuando firme su primer contratazo, a ver cuando ya pierda un poquito, entre comillas, ese hambre inicial, vamos a ver cómo sigue. Porque hemos visto ya casos, vamos, ya parece, incluso los madridistas ya hablan de Vinicius como si tuviera 35 años y tuviera que empezar a plantear retirarse, ¿no? Pues esto es lo que demuestran las competiciones de 2 semanas, que es un momento en el que, bueno, es una competición muy rápida y el que esté más en forma en ese momento, sobre todo física, el que esté mejor físicamente, pues va a poder presionar, va a poder robar balones, va a poder tener una jugada medio terminada, porque cuando robas al lado del área contraria ya estás ahí, no has tenido que elaborar juego, ya has robado ahí, mira los goles que le metieron al Madrid, mira las contras que le metieron, perdón, ayer al Paris Saint-Germain, porque en el momento en el que tú pierdes según qué balones y el contrario no tiene que elaborar absolutamente nada para llegar al borde del área, con que tengas un par de tipos arriba de calidad que te la pongan ahí al lado del palito, pues ya está, ya la has cagado. Y al final el fútbol es así a día de hoy, no cometer errores en según qué zonas y tener arriba unos tíos que penalicen los errores si es que llegan a cometerlos los jugadores contrarios. Y este es un poquito el paréntesis que yo quería hacer, ¿no? Hasta aquí, hilando ese tema de la juventud en los equipos con cómo son estos campeonatos de 2 semanas, que igual que hay jugadores jóvenes de equipos como el Paris Saint-Germain o el Chelsea, que se ve que van despuntando, te puedes traer un jugador de una sub-21 que ha jugado 2 semanas bien y que a lo mejor son 2 semanas en las que está un poquito mejor en forma que los demás y viene un poquito engañándote, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como ha pasado 1000 veces o como habría pasado si hubiéramos fichado al lateral derecho de Eslovaquia en alguna Eurocopa, porque ha corrido mucho en los partidos de la fase de grupos en los cuales quedó eliminado su equipo, pero fue de los que más corrió. ¿Sabes? Si tú no tienes hecho un buen estudio, si tú no tienes un buen informe, si tú no has hecho tu trabajo, te puedes comer un buen mojón si fichas por un torneo de 2 semanas. Lo he dicho muchas veces, no sería la primera vez que pasase, no será la última, pero seguimos con esto. Bueno, pues
se ha fichado a Ruggeri en estas condiciones y sin, vamos, a ciencia cierta, sin ningún informe previo. Así que nos la jugamos. ¿Que tiene buena pinta? Bueno, pues no hizo mal sub-21, buen lateral, muy ofensivo, puede jugar incluso de central en un momento dado si quieres, por su altura, bueno, vale, venga, pero no hay un informe y no tenemos esa taxativa seguridad de quien ha hecho su trabajo, ¿no? A ver qué sale. Hemos tirado una moneda al aire y a ver qué sale. Y en esta línea andamos con otros temas como Thiago Almada, que insisto, es un jugador que yo ya hace mes y medio hablé de él porque estaba en las listas, porque me dijeron atento a este que le están siguiendo, pero en un momento dado lo dejaron de lado, parecía que era Lukman y ahora vuelven a Thiago Almada porque es más barato. Esa no puede ser la causa de que tú te decidas por un fichaje u otro. Tú tienes que tener, insisto, la lista de jugadores que han sido observados, la lista de jugadores que quiere el técnico y con eso y las cuentas decir voy a por este, a por este y a por este. Y ir de una manera firme, porque también llevamos hablando de Gyökeres no sé cuánto tiempo y yo os vengo diciendo que en las cifras que tiene Gyökeres es muy difícil que el Atlético de Madrid entre. O si entra es muy difícil que haga una plantilla competitiva porque va a traer a uno o dos y ya está. Y en consecuencia con el Arsenal o con el Manchester United no íbamos a poder competir por Gyökeres. Y siguen saliendo nombres y más nombres y jugadores que pueden venir y jugadores que ya no pueden venir. Y se ha hablado del tema del central. El tema del central parecía que íbamos a negociar de una manera dura por el Cuti Romero, pero de repente el Atlético de Madrid se ha retirado de la puja. La semana pasada, desde Inglaterra y desde Argentina, país del que es el jugador, y de Inglaterra, país en el que juega, se decía que estábamos a escasos 5 millones de cerrar el acuerdo. Yo el Cuti Romero, ¿qué queréis que os diga? Es un jugador que cuando está bien está muy bien, cuando está lesionado no está y cuando está mal está muy mal. ¿Que está bien muchas más veces que mal? Pues sí. ¿Que tiene experiencia y carácter? También. ¿Que se lesiona? También. Eso hay que poner una balanza y ver qué pasa. En el momento en el que, fuera ya de mi opinión, porque cada uno tenemos nuestra opinión, el club decide que es el central a fichar, a mí que no me jodan, que si están en 5 millones de diferencia no pueden tirar 2,5 para ti, 2,5 para mí, porque estamos ya hablando de una cifra ridícula, ¿no? Se estaba hablando también de que hay una fiscalidad importante cuando tú sacas un jugador de Inglaterra. Bueno, yo insisto, si la diferencia son 2,5 millones, para mí es extrañísimo que una negociación que viene durante un mes dándose, que se viene hablando con un club que no es especialmente fácil negociar con ellos y que parece que estaban viniendo las noticias de Argentina y de Inglaterra prácticamente en el punto de encuentro, que de repente se caiga esta negociación me parece extraño. Que un fichaje que por otro lado se estaba dando, que era el de Janko por un equipo árabe, de repente tire la operación abajo Janko, pues me parece tan extraño como la anterior, pero que viendo lo anterior puede ser una relación causa-efecto, pero sin tener un conocimiento absoluto de cuál es el plan del Atlético de Madrid, porque Janko sí que es un jugador que llevaba 2 años en la lista del Atlético de Madrid y Janko sí que es un jugador que se cree que puede dar el nivel y que se tiene estudiado y que no se, bueno, digamos que no se tira la bala por tirar, ¿no? Que es un jugador que sí que se tiene estudiado y que sí que se cree que puede jugar bien en el Atlético de Madrid, que luego pasará lo que tenga que pasar. Será un jugador inolvidable para todos o será un jugador del que queramos olvidarnos lo antes posible, pero el estudio está hecho, el análisis está hecho, el informe está y son 2 años siguiendo a Janko, con lo cual no sería un fichaje hecho al tuntún. Gracias a Dios, si es que es verdad, ¿no? Y se tiene también en la recámara Hincapié, que es un jugador menos seguido, es un jugador que está también desde este verano en la lista del Atlético de Madrid, pero que estaría un punto o un paso por detrás de Janko. Janko al final, lo que el año pasado era impagable porque el límite salarial no lo permitía, este año sí sigue saliendo gente del equipo como están saliendo, como ya ha salido Bitzel, como ya ha salido Azpilicueta, como ya ha salido Correa y como se prevé alguna salida más, pues puede ser que termine por ser posible su fichaje, porque insisto, no es lo mismo la caja que la contabilidad, y se necesita que haya límite salarial, que puede ser que lo haya. En cuanto a salidas, pues las
salida más que tenemos más de colores es la de Lemar porque no tiene ningún mercado. Junto a Lemar tenemos otra salida que está de colores, que es la de Saúl. Saúl estaban apuntando los tiros de las informaciones en diversas direcciones. Había dos periodistas que han dicho, pero con la boca pequeña y como una opción entre tres, el destino en el que, según a mí me cuentan, puede terminar Saúl y puede estar bastante hablado entre Saúl y el club de destino a la espera de que el Atlético de Madrid no pida dinero o le deje libre para ir a ese club. Y no sabemos ya si en forma de cedido o en forma de traspaso, de dejarle libre y que se vaya libre, ¿no? Este club es el Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano es el posible objeto de un Saúl que iría a final de mercado. Esperaría a final de mercado para tener la situación, la sartén por el mango y para que el club tuviera que ceder más a las pretensiones tanto de él como del Rayo Vallecano, que no es un club que pueda soltar la guita como sería algún club de fuera de España, que se ha hablado de posibilidades varias, incluyendo las ligas árabes, ¿no? Parece que la intención de Saúl es ir al Rayo y parece que con ellos tiene la cosa bastante avanzada o bastante clara, por lo menos, ¿no? El plan a seguir para salir de Atlético de Madrid en dirección al barrio no muy lejano de Vallecas. Ya, insisto, hay quien había dicho, bueno, entre las posibles están el Elche, está el Rayo, está no sé qué, habían dicho varios nombres sin dar ninguno por hecho. Yo ya os digo que es en el que está trabajando Saúl para irse. Insisto, ¿cuál es el inconveniente? Que de momento no cuenta con el club. De momento cuenta con el Rayo y con él. Y tendríamos que ver si el club accede o a dejarle libre o a una cesión a bajo coste al Rayo Vallecano, ¿no? Con lo cual otra vez nos comeríamos gran parte de ese salario que todavía tiene Saúl en el Atlético de Madrid, que son 7 millones limpios y lo cual en bruto son 14, ¿vale? Con lo cual es una barbaridad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Baena es más barato, además un 40% más barato que Saúl. Un 40% más barato Baena que Saúl. O Saúl un 40% más caro, que es más fácil y más exacto verlo así. Si Baena nos cuesta 10 millones al año y Saúl nos cuesta 14. Sobre todo contablemente, porque ni siquiera nos va a costar 10 millones al año Baena, solo la amortización de su fichaje, ¿no? O sea que para que veáis cuál es la situación con Saúl, con Lemar está prácticamente imposible, habría que esperar a la finalización de su contrato porque no tiene mercado y un jugador por el que no hay movimiento, que se había hablado mucho de su posible salida, que es Nahuel Molina, de momento no hay nada. O sea, de momento, a día de hoy, Nahuel Molina es jugador de Atlético de Madrid y no se prevé su salida porque no hay ninguna oferta en firme que sea medianamente razonable para que su salida merezca la pena a la dirección deportiva y a la dirección económica del club, ¿no? Y hay otro nombre que es el de Rodrigo de Paul. Con Rodrigo de Paul hay una historia que se está contando, de hecho hay dos historias que se están contando y ninguna de ellas es absolutamente cierta, ¿no? Porque en el Atlético de Madrid, y a mí esto, quien me lo cuenta, yo creo que nos podemos fiar de él, entre vosotros y yo, nos podemos fiar del que me lo cuenta. Rodrigo de Paul iba a terminar su año de contrato y bueno, y tan tranquilo, iba a luchar un año más en el Atlético de Madrid para conseguir un título, pero no tenía claro renovar porque no iba a renovar, ya iba a renovar a la baja y ya tenía otras ambiciones y entre ellas está jugar con su amigo Messi en Miami, que como ambición deja mucho que desear para un jugador que todavía no es tan mayor como para que digas, bueno, ya retírate a Miami y pásatelo bomba. Eso sí es verdad que esa parte no habla muy bien de él como jugador, el tener como ambición irse con su colega Messi, que está en absoluta retirada en Miami, ¿no? Pero él no tenía pensado salir este año, él tenía pensado cumplir el contrato con el Atlético de Madrid y ver si sonaba la flauta el año que viene y con los refuerzos que trae el Atlético de Madrid, pues lograba pues algún título y salir del Atlético de Madrid por la puerta grande. Hay gente diciendo, y yo creo que la gente que dice eso o no está muy bien informada o le tiene especial manía a un De Paul por el cual cualquiera que me haya escuchado yo no tengo tampoco un gran cariño, no ha sido uno de los jugadores más comprometidos con el Atlético de Madrid. Cuando tú
tú decides qué día corres y qué día no corres, eso habla de falta de compromiso. No quiere decir que tengas compromiso el día que corres y que no tengas compromiso el día que no corres. Significa que no tienes compromiso, porque tú tienes que correr todos los putos días que te pones una camiseta con el escudo del Atlético de Madrid, ¿no? Y yo he sido muy crítico con De Paul, pero tampoco se pueden dar informaciones que no son. Tampoco se puede decir pues que es un jugador que se quiere ir ahora porque tal y que nos está decepcionando, porque no quiere luchar por un puesto contra jugadores como Cardoso, porque no es así, él quería quedarse, el Cholo quiere que se quede y es la dirección económico-deportiva del club la que dice, es que como se quede el año pasado se va, perdón, el año que viene se va gratis, no ingresamos un puto duro y nos comemos su salario un año más. Y bueno, y es, insisto, más arriba o más arriba y a la derecha de la dirección deportiva, es decir, del cuerpo técnico y el Cholo Simeone, donde se ha tomado la decisión de intentar sacar este mismo verano a Rodrigo de Paul de Atlético de Madrid porque quieren ingresar algo y quitarse la ficha el año que viene. Son dos cosas que les parecen importantes, ¿no? Y eso está dentro de su esquema económico. ¿Que no cuadra con el esquema deportivo del entrenador? Pues entonces es donde digo, insisto, que hay que volver atrás, hay que volver al inicio, a la teoría de cómo se hacen bien las cosas y ver por qué no está cuadrando esto, ver por qué no se contaba, por qué el entrenador contaba con Rodrigo de Paul y el club no. Porque el club tiene claro que tiene que intentar obtener algo de dinero por Rodrigo de Paul mientras pueda, es decir, este verano, aunque sean 13 millones, que es objetivamente un precio ridículo por Rodrigo de Paul, por el Rodrigo de Paul de los días buenos, pues de los días malos me sobran 12. Pero que tú podrías en un momento porque por Rodrigo de Paul en Navidades daba una buena pasta en la Liga Árabe, ¿no? Y ahí se dijo, no, hombre, no, si está en plena forma, pues claro, ahora lógicamente ha hecho una segunda vuelta que ha evaluado mucho a Rodrigo de Paul, que ha hecho que se fichen jugadores de centro de campo y que se tenga en mente alguno más, y aún así el Cholo Simeone quería que se quedara y Rodrigo de Paul tenía intención de cumplir con el contrato. Pero insisto que la solución va por otro lado, que su representante es el mismo que el de Molina, perdón, que el de Correa, y que es el mismo, y ahí atémonos los machos, que el de Thiago Almada. Que por eso hay varias operaciones, una por ti, otra por mí, tú me ayudas en esto y yo te ayudo en lo otro. Y puede ser que salga Rodrigo de Paul, y de hecho está bastante encaminado el tema para que salga por esas necesidades económicas de disponer de su ficha y de ingresar algo de dinero este año que se está realizando un esfuerzo en traer jugadores. Y que, insisto, desmiente esas informaciones de que él se quiere ir, de que ya no quiere competir más, de que ya quiere irse a descansar a la Liga Americana. Es verdad que tener las ganas de jugar con tu amigo Messi puede ser muy bonito, pero en cuanto a ambición deja mucho que desear. Pero también es cierto que la intención del jugador era cumplir el contrato y que es el club el que ha dicho, oye, perdóname, ya que nos renuevas, a ver si puedes salir este año, a ver si nos entra algo de dinero y a ver si por una vez nos haces un favorcillo, ¿vale? Y esto ha sido así. Lo que pasa es que hay gente vendiendo pues una falta de ambición, de compromiso, etcétera, por parte de Rodrigo de Paul, que si bien ha sido cierta en algunos partidos, en este caso pues estamos pasando una factura que no corresponde. Insisto, que no es un santo de mi devoción ni de lejos Rodrigo de Paul, pero que la verdad hay que decirla. Pasar factura está muy bien, pero cuando corresponde, no cuando nos lo tenemos que inventar. Todo el mundo lo sabe dentro del club lo que ha pasado con Rodrigo de Paul, lo que está pasando y por qué sale, que es por conveniencia económica del club y que él quería cumplir el año que le queda. Pues vamos a vender la historia como es la realidad, no a inventarnos patrañas para que quede mal un jugador que nos cae mal o que le debemos una, ¿no? Y así las cosas, el mercado sigue tambaleando para un lado para otro, aparecen jugadores nuevos. Yo ayer leí un nombre que ahora mismo ni lo recuerdo, ¿no? Es que es un jugador que juega en el Girondins o yo que sé dónde juega, un chaval que es una perla, que no, ese jugador no estaba en ninguna lista y están haciendo ahora el scouting corriendo, deprisa, a la carrera, a ver a quién no fichan. Gyökeres hubo un momento el año pasado, el verano pasado, el nombre de Gyökeres no lo tenía en cartera ni Dios.
nos fuimos a por Julián Álvarez, que es un gran fichaje, todo el mundo lo conoce, que es argentino y que le comió la cabeza al Cholo Simeone todo lo que pudo. Ese trabajo el Cholo Simeone a Gyökeres no se lo puede hacer. El Cholo no puede estar llamando a Gyökeres porque a Julián le estuvo llamando Molina, le estuvo llamando Correa, le llamó todo el mundo, le llamaba a Jiménez, le llamaba a Juliano Simeone, le llamaban todos. Y el tío al final dijo, venga, que sí, que coño, dejadme en paz que voy para allá, hombre, faltaría más. Porque es argentino. Y pues ahí viene la explicación de, joder, otro argentino, la madre que los... Claro, porque es muy fácil entre 7 llamarle al tío y decirle 20. Cuando yo era entrenador, siempre había un par de jugadores de donde yo vivo y de donde yo he entrenado y que eran de la cantera de mi club, porque yo los conocía bien y digo, bueno, pues si voy a tal categoría, este me cuadra, si voy a tal otra, este me cuadra, jugadores que saben cómo entreno, jugadores que saben los sistemas y jugadores que van a ayudar a los demás a mejorar, ya que entre antes, pues muchas veces yo he ido de la mano con 2 jugadores. Me han fichado y he dicho, oye, os llevo 2. Y hoy les llevo 2. ¿Por qué? Porque les conozco, me conocen, me va a ser más fácil meter en la dinámica del grupo a los demás, etcétera, etcétera. Y me es más fácil convencerles porque ya han trabajado conmigo, pues esto es lo mismo, pero hay que entenderlo. También es verdad que eso no se puede llevar al extremo, ¿eh? Y si hay un fichaje que está en marcha que es mejor, como puede ser el de Lookman, pues a lo mejor habría que ir a por Lookman y pagar esos millones de más. Pero claro, luego con esos millones de más a lo mejor viene otro remiendo por otro lado, etcétera. Y es a mí lo que me da miedo, que haya jugadores que no estén en la lista y que vayamos a por ellos porque es una oportunidad de mercado o porque es el último que ha salido en un campeonato sub-18, ¿no? Eso es un poco lo que me da miedo, que no se siga un trabajo con rigor, un trabajo con escrúpulo, un trabajo en el cual se tenga claro a quién se está fichando y si vale lo que se paga por él, ¿no? Y es un poco lo que me da miedo al Atlético de Madrid porque han venido haciéndolo muchos años y les está costando. Y salvo fichajes que son absolutamente lógicos, como el año pasado Julián o este año Baena, que son fichajes que no necesitas una dirección técnica, ni una dirección deportiva, ni una dirección financiera para hacerlos, pues salvo estos fichajes hay unos cuantos que no tienen mucho sentido. Ya hablamos de los del año pasado, por ejemplo, Gallagher, que no tiene cabida en el sistema del Cholo, pero que se le ficha porque tenemos que pagar el peaje de que se lleven a Joao Félix cuando venía el Chelsea exclusivamente a por Samu Morodio. Aquella operación no tenía ni pies ni cabeza. ¿Fue un éxito? Pues yo diría que no, porque ni Gallagher ha sido titular, ni ha jugado en su sitio, ni ha rendido como yo creo que podría haber rendido ese jugador. ¿Por qué? Pues porque tampoco hay un puesto específico sin un 5. Es un jugador sin un 5 que recupere el balón y de inmediato se lo dé a este y puede hacer un box to box, que es en lo que vive como pez en el agua, para arriba y para abajo corriendo con el balón. Pues sin un 5 que recupere el balón, si es el que tiene que recuperar el balón, lo tenemos difícil para que haga ese. Y ya si juega en la banda izquierda, ni os cuento, ¿no? O Sorloz, que venía de segundo plato de Dovic y que tampoco el entrenador le ha terminado de dar esa confianza, ¿no? O, por ejemplo, ahora se me ha ido el nombre. Pero bueno, que lo que os iba a decir, el francés que juega de central, que se me ha ido ahora el nombre. Que al final hay fichajes que los fichas y que luego el entrenador no confía o que no eran lo que había pedido o que han sido una oportunidad de mercado y resulta que no rinden como esperabas o no juegan porque el entrenador no confía en ellos. O sea, pues habrá que traer lo que quiera el entrenador y lo que confíe el entrenador para que juegue y para que sea un fichaje que podamos amortizar, ¿no? O sea que así están las cosas y el mercado del Atlético de Madrid es inescrutable. Hay gente diciendo que se están cociendo cosas a espaldas de todo y que pueden salir bombas, entre comillas lo de bomba, ¿no? Porque bomba poco puede haber ya en el mercado, pero que puede haber sorpresas de movimientos que se estén haciendo sin que nadie tenga noticia de ellos. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos lo que sale, ya veremos si completamos los fichajes que necesitamos, que no son pocos, ya veremos si viene alguien de arriba, sobre todo un enganche. Ya veremos si viene alguien de atrás, porque se sigue necesitando un central, y ya veremos si completamos la banda izquierda o nos quedamos como estamos, ¿no? Así que, y la banda derecha parece que no se va a tocar. Parece que no se va a tocar y parece que Juliano, Llorente y Nahuel van a ser los dueños de esa banda, porque de momento no suena absolutamente nadie, ni para entrar ni para salir. Así que, bueno, pues así estamos. Y un último apunte que se me olvidaba, que es el del portero. El año pasado estuvo a puntito de salir Oblak, no salió al final.
este año se empezó a hablar que si Joan García se habló tanto que cuando te pones en el foco acaba en otro equipo. Y yo había pensado que puede ser una buena opción, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene 4 porteros y que hay uno que a mí me parece que es muy buen portero, es un portero de primer nivel y que es el que más dado de lado está en ese equipo, que es Iñaki Peña, que podría haber sido un fichaje para echar una mano, ¿no? en la portería, pero en el momento en el que tú te traes a Muso y sigues contando con Oblak, que ahora mismo es junto con Saúl, la ficha más cara del equipo, pues sigues ahí contando con él, que no es que sea mal portero, pero que cada año que pasa va a tener menos reflejos, menos agilidad y ya tiene unos añitos, pues lógicamente es difícil que vaya más ya. Ahora lo normal es que vaya a menos, con lo cual yo creo que aun siendo una renovación de puesto, no de jugador, sino hay que quitar a uno, una sustitución dolorosa, pues yo creo que hay que empezar a planteársela. Ya tendríamos que haberla planteado. Y yo veía, por ejemplo, como gran oportunidad, ya que estamos con saldos y con mercado de ocasión, pues joder, Iñaki Peña, que es un porterazo. A mí me parece un porterazo y es un jugador que ahora mismo no tiene sitio en el Barcelona, es el cuarto portero. Y a mí no me parece que es un jugador que haya perdido el sitio por sus malas actuaciones, simplemente porque un día tuvo un desencuentro con el entrenador, llegando tarde y le diría lo que le dijera y el entrenador la ha borrado de la lista. Bueno, habría que revisar esta y otras ciertas cosas para hacer un equipo verdaderamente competitivo. Así que amigos, buena semana, Forza Atleti.